Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana y soy parte del grupo de trabajo de Redige. Hola, buenas tardes, días o noches, depende de a qué hora estés viendo esto, pero yo soy Michelle y soy parte del equipo y del consejo de Redige. Hola, yo soy Tania y soy parte del consejo de Redige. En Redige somos una comunidad incluyente conformada por organizaciones civiles, colectivas, institutos y personas que trabajamos en temas de género, deseando unir conocimientos, experiencia, capacidades y talentos por una causa en común. Ayudamos a crear redes entre organizaciones porque creemos que en red somos más fuertes. También ayudamos a las víctimas de violencia a encontrar los recursos tanto psicológicos como legales que les puedan ayudar para salir adelante. Así que si estás interesado en ayudar o unirte a esta causa, síguenos en nuestras redes en @redige_org o en nuestra página de internet redige.org. El día de hoy tenemos una plática increíble sobre violencia escolar, particularmente aquellas violencias que atraviesan a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y para ello tenemos a una de nuestras consejeras, una invitada de lujo, Tania Morales. Tania, muchísimas gracias por este espacio. Antes de comenzar, ¿nos podrías contar un poquito a qué te dedicas y cuál es tu área de expertise? Sí, muchas gracias por la entrevista y por dejarme compartir con ustedes y por hacerme parte de Redige. Pues yo soy abogada, soy también historiadora del arte, pero yo me dedico actualmente de tiempo completo a dirigir una asociación civil que se llama la Asociación para las Infancias Transgénero, que, bueno, en ella nos dedicamos a trazar como estrategias de exigibilidad de derechos de niñas, niños, niñas y adolescentes trans en México y bueno, ahora trabajamos también con Latinoamérica. Excelente, muchísimas gracias. Pues bueno, comencemos con una pregunta que es un poco quizás introductoria, un poco para entender cómo a qué nos estamos refiriendo. Queríamos preguntarte qué es lo que entendemos como violencia escolar. Pues la violencia escolar la podemos considerar cualquier agresión, ya sea de manera física, verbal, psicológica, que se ejerce a alguna persona. Las agresiones escolares generalmente se les conocía como bullying, pero el bullying puede ejercerse desde diferentes espacios. O sea, antes se consideraba que los pares, las personas iguales, eran las que ejercían violencia, como las alumnas, los alumnos, les alumnes. Sin embargo, cuando abarcamos violencia en este tema, lo abarcamos de manera más global, lo que puede ser desde institucional hasta parte de la comunidad escolar. Entonces, si tuvieras que decir o catalogar los tipos de violencia escolar que existen, ¿cuáles tipos serían? Pues, bueno, la más común o la que pensamos que es más común es la que se ejerce entre pares, es decir, entre otras compañeras o compañeros. Quizá esa es la que es más reconocida por las personas. Sin embargo, bueno, hay otras violencias, por ejemplo, la violencia institucionalizada, que va desde los centros de estudios, los centros educativos, que puede ir desde el personal que labora en las escuelas o los colegios, ya sean maestras, maestros, directives, personal administrativo, etcétera, hasta ciertas acciones que se tienen de manera institucional, ya digamos no en el centro educativo, sino la forma en la que se conforma la educación pública en México, la educación en México, también tiene ciertas violencias que no han sido atajadas, digamos, o no han sido cortadas de raíz. Entonces tenemos pues la violencia institucionalizada, la violencia comunitaria, ya sea entre la comunidad educativa o incluso las familias de la comunidad educativa. Súper interesante. Y en ese sentido,
específicamente o digamos particularizando en la población LGBTIQ+, ¿qué tipos de violencias se enfrentan en la escuela? Pues mira, lo que vemos es que, o que nos preocupa, bueno, todas las violencias nos preocupan, pero hay el tipo de violencia institucionalizada, nos preocupa de manera prioritaria, porque es la forma en la que estas violencias que ejercen las personas encuentran como fundamento para poder ejercerse esta violencia. Entonces, algo que sucede con la comunidad LGBTIQ+, es que históricamente ha sido una población que es invisibilizada. O sea, cuando hablamos de agresiones podemos abordar el tema de las acciones, pero también de las omisiones. Entonces, por ejemplo, hacer algo que agreda a una persona o dejar de hacerlo también es una violencia. Y en el caso específico de las comunidades LGBTIQ+, la parte institucionalizada ha sido la omisión. Es decir, pues desde que estamos en los primeros años, las personas ingresan al sistema educativo, ahí viene desde un inicio la contemplación o la consideración de que todas las personas que ingresan al sistema educativo parten de dos cosas, de una orientación sexual heterosexual y de una identidad de género cisgénero. Entonces, el sistema educativo y el plan educativo está basado en esta consideración, como presupuesto de que todas las personas caen en estos grupos, ¿no? Entonces, cuando una persona diversa, ya sea en su orientación sexual o su identidad de género, ingresa al sistema educativo, pues ingresa en en una distinta base de condiciones que las otras personas. Entonces, en general, pues lo que se presume es que el mundo es heterosexual, entonces lo que se enseña muchas veces es como la familia debe ser un tipo de familia. Las identidades de género pues nunca son reconocidas, no son reconocidas ni en las formas de enseñanza, ni en la historia que se enseña, ni presencialmente con el personal docente. En general no hay personas con identidades de género no normativas. Entonces, esta omisión, digamos, causa una principal violencia para las comunidades LGBTIQ+. Y el hecho también, que me parece que es muy importante, es la parte sexista de la educación y binaria, además. Entonces, las personas ingresamos a un sistema educativo en el que o eres una persona con pene y entonces eres un hombre, o eres una persona con vulva y entonces eres una mujer, y no hay para otro lado. Y además, por el hecho de ser un hombre o una mujer, considerada un hombre o una mujer, te separan en distintas formas de actividades, te educan de diferentes maneras y te van imponiendo ciertos roles sociales. Entonces esa ya no sería la omisión, sino sería la acción. ¿Qué es lo que sucede con las comunidades LGBTIQ+? Pues que como no están visibles estas posibilidades desde, por ejemplo, el personal docente, o sea, es como si todas las maestras y maestros de México fueran heterosexuales y cisgénero. Cuando no existe esta posibilidad, digamos, como de imagen, pues es difícil construir un inicio de vida de manera libre y de manera segura. Entonces, el simple hecho de no tener de las niñas, niños LGBTIQ+, que no tienen la posibilidad de nombrarse porque no tienen las herramientas, porque no son reconocidos, pues les ponen una situación de desigualdad. Y hace pensarle a la comunidad, o hace pensar a la comunidad que lo que debe ser es un estilo de vida o una forma de vida únicamente. Y entonces, pues, nuestras comunidades en general siempre se viven excluidas del sistema, no se ven representadas, y eso implica en muchas formas, como el estrés, por ejemplo. El estrés que sufren las niñas y los niños LGBTIQ+, niñes LGBTIQ+,
les impide un crecimiento igualitario. Es decir, o sea, el generar cortisol, por ejemplo, hace que su cerebro esté estresado, que su cuerpo esté estresado, y hay una diferencia en la forma en la que pueden desarrollar un aprovechamiento desde el conocimiento o incluso establecer relaciones sociales a temprana edad. Entonces, bueno, desde ahí vamos y eso va generando cadenitas, ¿no? Cadenitas como de las personas, compañeras, compañeros, las personas que van a la escuela junto con estas niñas, niños, niñas, pues comienzan también a excluirles, por ejemplo, a hacerles a un lado. Estas mismas personas quizá se vuelven un poco más menos expresivas, intentan menos la interacción y pues poco a poco se les va haciendo a un lado en el mismo sistema, ¿no? Claro, tiene mucho sentido, ¿no? Cómo se van desencadenando estas desigualdades, ¿no? Y ya que estábamos mencionando la violencia institucional, ¿no? ¿Tú qué dirías que cómo afecta el hecho de que estas identidades trans y LGBTQI más no sean reconocidas dentro de las escuelas? Pues afecta, les decía, por ejemplo, en el crecimiento, digamos, de la primera infancia, que se considera del año 1 a los 8 años de edad, comienzan a establecerse las relaciones sociales, interpersonales, se le da un significado a las emociones, a las cosas, a las relaciones, por ejemplo, en la persona, se establecen los primeros lazos afectivos. Y bueno, cuando una persona no es reconocida, por ejemplo, en su identidad de género o tiene que ocultar su orientación sexual, pues esta parte se ve afectada. El desarrollo de la primera infancia se afecta, porque pues, les decía, ¿no? O sea, desde la neurociencia, la forma en la que se establecen las conexiones cerebrales y esto va sucediendo, pues sucede de manera diferente porque la persona está estresada. Pero además, si lo vemos de manera social, no se integran socialmente a los demás lugares, ¿no? De la forma, algo que vimos muy representado en un estudio que se hizo, en una encuesta que se hizo que nos parece esencial, que fue la encuesta infantil y juvenil que realizó el INE en 2018. Se encuestó a 5 millones de niñas, niños, niñas y adolescentes del país. Y la encuesta se enfocó en género y violencia. Y algo que vimos es que las personas que se identificaban como personas que no se identificaban con el género asignado, por ejemplo, personas trans, es la misma población que tiene una percepción de violencia mucho más grande que las demás poblaciones. Esta misma población dice que sus actividades, por ejemplo, en el recreo, es irse a la biblioteca, que bueno, son niñas y niños y niñas muy leídos, pero en ese momento es importantísimo el desarrollo de las relaciones sociales e interpersonales. Algo que dicen también es que en general les cuesta trabajo estar en el baño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde los primeros años de vida hay una diferenciación entre sexos que nos afecta a todo el mundo y hay formas de las que nos relacionamos por esta diferenciación de sexo o género que nos impiden ciertos desarrollos, ¿no? No comunitarios. O, por ejemplo, algo que vemos igual de esta encuesta, hay personas que por el hecho de usar falda, no puedo decir que son mujeres porque justamente lo que vemos es que hay una gran población que no se considera, no se identifica con su género, pero el hecho de usar falda y zapatos te impide tener el acceso al espacio público. Es decir, usualmente no hacemos deporte, ¿no? Si usas falda, casi no haces deporte. Y entonces, por ejemplo, estas situaciones que nos van como alejando, orillando a otro tipo
digo, de realidades, ¿no? Entonces, bueno, en esta encuesta algo que vimos muy claramente es que la percepción de violencia, de discriminación en el espacio educativo es mucho más alta en el caso de las personas con identidades de género no normativas. Y después de las niñas. O sea, la siguiente población que se identifica como mujeres es quien tiene también esta percepción de violencia más alta. Híjole, qué complicado. Y justo pensando alrededor de eso, ¿no? O sea, cómo los espacios mismos de la escuela terminan generando estas dinámicas, ¿no? Y pensando en eso, queríamos también preguntarte de qué manera las escuelas o qué tipo de acciones pueden tomar las escuelas alrededor de eso para crear espacios más seguros, más respetuosos, una convivencia más armoniosa. ¿Cómo podrían hacerlo? Pues, mira, yo sé que el sistema educativo históricamente ha tenido una presión por esto que le llamamos sociedad de padres de familia, que algunas veces ha sido tomada por justamente como los grupos más conservadores que existen, ¿no? Entonces, para las escuelas de pronto puede ser un tema difícil porque si dan pasos en favor de la inclusión, de pronto tienen aquí a la sociedad de padres de familia manifestándose, pero pues bueno, el sistema educativo no está hecho para darle gusto a grupos conservadores, sino para educar, ¿no? Entonces, algo que es muy importante, lo que sería ideal, por ejemplo, sería una educación no binaria. Es decir, no hay ninguna necesidad y no hay ninguna razón por la cual tengas que separar a las poblaciones dependiendo de su, ya sea o de su identidad de género o ya sea de su imposición de género, ¿no? Entonces, la separación sexista o la separación el binarismo en la educación en realidad impide que haya posibilidades de crecimiento diferentes, integradas, digamos. Entonces, algo ideal sería basar nuestra educación en lo no binario y en lo no sexista. Esto de que las niñas tienen que ir peinadas de una manera y vestidas de una manera y los niños de otro, también implica como mensajes de educación diferentes. Entonces, por ejemplo, pensar en que el deporte lo podemos hacer todas las personas con cualquier corporalidad y con cualquier género, eh, posibilitaría al desarrollo, digamos, deportivo de cualquier persona. Entonces, esto sería como si pudiéramos partir de ahí, de no hacer diferenciación entre géneros, eso sería importantísimo. La otra sería, pues, no asumir que solo hay una forma, una posibilidad de existir, no presumir que sea solo una, e incluso poder tener, digamos, ejemplos, ¿no? Claros en el aula. De pronto al personal docente le quitamos la parte humana de con quién se relaciona, de cómo esa parte sería muy importante porque eventualmente las personas que tienen orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, pues podrían tener de cerca un ejemplo de una posibilidad de vivir, de relacionarse, etc. Y también incluir personas con identidades de género no normativas sería muy importante porque entonces el alumnado puede mirar como esta posibilidad. Ahora, algo que vemos muy comúnmente, específicamente en tema de niñas, niños y adolescentes trans, es que no tenemos imágenes o no tenemos ejemplos de personas en todos los ámbitos, ¿no? Representados, digamos, en la historia de lo que se enseña en las escuelas. Y algo que sería muy positivo e incluyente sería uno, nombrar a las personas, que ha habido muchas personas trans en la historia de la humanidad que han aportado cosas. Entonces, tenemos en México, por ejemplo, tenemos un hombre trans que está en el Comité Olímpico Mexicano. Entonces, si un día queremos promover el deporte, pues invitar a este
deportista y siendo como además alguien que sobresalió en el tema, pero además siendo una persona trans, pues sería algo muy positivo para todas las poblaciones, porque habría esta capacidad de abrirse a los temas y de conocer las experiencias identitarias. Y, por ejemplo, tenemos en todo, ¿no? En biología, en arte, en matemática, o sea, hay una cantidad enorme de personas que han aportado y en general sacamos de la historia a las personas LGBTIQ+, y ponemos, solo ejemplificamos como a este tipo de experiencia o de vivencia, ¿no? Las personas heterosexuales y cisgénero. Entonces, hablar de eso sería importante. Algo que es muy importante es que el área psicológica o de atención de acompañamiento en las escuelas realmente esté preparado. De pronto a mí me ha pasado que hemos encontrado que el área de psicología de pronto es la que promueve, o sea, si habla de sexualidad, pues habla solo de un tipo de orientación sexual y solo se enfoca en como la no reproducción, ¿no? Y se deja de lado pues toda la riqueza que incluye la sexualidad y la identidad humana. Entonces, digamos que sería muy importante que el personal que se dedica a atender la parte psicológica de la escuela, pues tuviera conocimientos para que también si llega una persona trans o una persona diversa, pues pueda saber cómo atender a esa persona y cómo trazar un proyecto de inclusión dentro de su escuela. Ahora, otra parte sería, por ejemplo, si ven ahorita estoy entrando a tú también, Michelle, tenemos entre paréntesis nuestro pronombre. Algo que pudieran hacer que es sencillísimo, maestras y maestros siempre, es presentarse con sus pronombres. ¿Qué es lo que sucede si una maestra o un maestro llega y dice, pues yo soy Tania y mi pronombre es ella, ahora se presentan aquí todas las personas? Pues lo que estás diciendo es, uno, sé que existen personas que no son cisgénero, tienen derecho a la educación, y aquí se respeta eso. Es un mensaje no solo a la población trans, sino a todas las poblaciones, ¿no? Este es un lugar de inclusión, de respeto, etcétera. Entonces, me parece que hay muchas cosas que los centros educativos pudieran hacer, pero básicamente, si partiéramos de que los centros educativos conocieran que es su obligación incluir a todas las personas y combatir el bullying o las violencias, pues ya partiendo de ahí podríamos pues, digamos que tener un acceso inicial muy bueno en los espacios educativos. Y retomando este tema del acompañamiento, ¿cuáles son otros ejemplos específicos de acciones que podrían tomar los maestres, pero también tal vez las personas en el poder dentro de la institución escolar para hacerles saber a las niñas que están acompañadas y que tienen todo el apoyo de ellos? Por ejemplo, esta libertad de vestimenta o de cómo usas el cabello, ¿no? Que son las expresiones de género que tenemos. Si das libertad para que las personas puedan elegir qué vestimenta usar, esto ayudaría incluso a las personas que pues, no tienen identidades de género no normativas, sino pues la libertad de todas las personas. Por ejemplo, algo que tuvimos, nos tocó con una familia que fue muy bonito, fue una gran acción de la escuela. Estábamos acompañando a una niña en ese momento tenía 4 añitos, a una niña trans. Y entonces venía el festival del Día de las Madres. Y ya saben que en los festivales estos pues hay el que baila como charro y la que baila como, no sé cómo le diga, pero a la mujer que trae el vestido, ¿no? Y así. Y que eso es algo muy generalizado en las escuelas, en las primarias, en los kinder, así. Y entonces estábamos en este proceso con esta niña y en lugar de decir, bueno, o sea, en lugar de prohibir,
de que ella se viviera como una niña socialmente, la escuela, a pesar de que no teníamos todavía su acta de nacimiento, la escuela dijo, ok, es una niña. Pero no solo eso, sino dio un paso más. Lo que no quería era como repetir estereotipos de género. Y entonces lo que hicieron en ese baile fue que hubo 3 maestras, cada maestra tenía una forma de bailar específica y lo que pidieron a las niñas y los niños, las niñas de ese grupo, fue que eligieran como quién querían bailar. Entonces, este es un ejemplo clarísimo de algo tan sencillo, pero ahí no fue un ejemplo de que es posible no llevar una enseñanza binaria ni impositiva. O sea, incluso si la niña es una niña trans, no tiene por qué desear usar las faldas y todo esto, ¿no? También fue un proceso como muy orgánico dentro de su grupo, de esta parte de la libertad. Y bueno, así hay ejemplos como muy positivos. Algo que es importantísimo, por ejemplo, es que en cuanto una escuela recibe la solicitud de alguna familia de tratar a una persona con nombre y con género diferente, la escuela tendría en ese momento que aceptar, y no solo aceptar, trazar un plan de cómo informar a la comunidad de familias, de cómo informar a su personal docente e incluso al alumnado, ¿no? A las alumnas o alumnos de ese espacio, y hablarles sobre el tema de la identidad de género. Eso sería un paso importante, pero bueno, teniendo protocolos en sus escuelas, o sea, en el momento en el que sepan, ya sea de la familia o de la persona. Otro ejemplo también, en una escuela tuvimos el inicio de un chico trans, que la escuela hizo muchas cosas para que la comunidad escolar entendiera cuál era la identidad de género, respetó digamos, desde el primer momento cómo se iba a nombrar este chico. En su boleta de calificaciones y en su identificación de la escuela le puso el nombre y entre paréntesis en las boletas el nombre legal, digamos, para identificarlo, pero en su identificación el nombre social. Y es muy bonito porque esa escuela después tuvo un caso de un chico, una chica no binaria. Y en el anuario, por ejemplo, pues ahorita todavía no tenemos una forma legal de reconocer la identidad de género no binaria en un acta de nacimiento. Pero incluso en el anuario, la escuela puso el nombre de la persona no binaria, que así lo pidió. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de cómo pequeños detalles en realidad pueden hacer, no son tan pequeños, ¿no? O sea, sí hacen la diferencia hasta en la comunidad escolar. O sea, no solo es la vida de la persona LGBTIQ+, sino en general la comunidad escolar se ve beneficiada cuando tenemos este tipo de acciones. Claro, porque no es solo que no estás violentando a niñas y adolescentes de sexo o género diverso, sino que estás enseñándole a sus compañeros a ser seres humanos respetuosos y empáticos con las demás personas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que en general la comunidad se vuelve una mejor comunidad. Eso hemos visto, que eh, cuando tenemos estas acciones contundentes de parte de la escuela, además, el mensaje es claro desde la escuela, ¿no? La postura es de aquí estamos incluyendo, la comunidad se ve beneficiada, eso es algo muy positivo. Y además cuando las escuelas son muy claras de cero tolerancia a la exclusión o a la violencia, eso es también muy importante, ¿no? Como tener en sus bases de reglamentos esa parte y cumplirlas. Cero tolerancia. Es que justo teníamos una pregunta, pero creo que justo va de la mano con todo lo que nos vas comentando, ¿no? O sea, cómo en la escuela hay tantos actores, ¿no? Que van desde, pues, quienes administran, el personal, digamos, como de la dirección, las personas docentes, pero también como que quería preguntarte un poquito más sobre cuál es el papel de la familia, digamos, para iniciar todos estos procesos, cómo pueden como comenzar un proceso de este tipo para que la escuela pueda apoyarlos en el proceso, ¿no?
Sí, pues mira, desde que iniciamos la organización, que en realidad tiene 3 años, hemos cumplido 3 años, somos una organización joven, nuestro objetivo primero estaba puesto en lograr un protocolo educativo que fuera obligatorio para escuelas públicas y privadas. Hemos intentado acercamientos con la Secretaría de Educación Pública, pero no lo hemos logrado todavía. O sea, no hemos logrado que este protocolo sea obligatorio. Sin embargo, pues trabajamos con él desde la asociación, se lo hacemos del conocimiento de las familias, pero además lo tenemos ahí descargable en nuestra página de internet. Y bueno, algo que nos interesa muchísimo tratar con las familias con hijas trans es que sepan que en realidad esta parte es su derecho. O sea, no es un favor que se le pide a la escuela, no queda, no puede quedar como a arbitrio de la escuela si acepta o no acepta, es obligación de la escuela, porque es un derecho humano. El derecho humano a la educación incluye que la persona debe tener acceso, las niñas, niños y adolescentes deben tener acceso a la educación en igualdad de condiciones. Y hay en México una legislación contra la discriminación, pero que además le dice claramente a los centros educativos que los centros educativos tienen que hacer los ajustes necesarios, cualquiera que esto sea, para que la persona no se vaya del sistema educativo. Es decir, lo que queremos es mantener a las personas en el sistema educativo. Entonces, algo que nos interesa es transmitirles que es su derecho. ¿Cómo lo hacemos valer? Pues el acercamiento inicial, el que les sugerimos es que siempre soliciten por escrito esta situación. ¿Por qué? Porque solicitando por escrito, pues también tenemos una respuesta por escrito de las autoridades. Entonces tienen que pensar muy bien qué es lo que van a responder. Y con una respuesta por escrito hay muchas vías para, o sea, puede ser la vía pública o la vía privada, ya sea Comisión de Derechos Humanos o ya sea CONAPRED, por la que podemos, digamos que contestar una respuesta negativa, ¿no? Entonces, algo que nos interesa mucho es, uno, la familia, decirles a las familias, paso número 1, tienes que estar súper segura de que vas a apoyar a tu hija. Entonces, cuando te acerques al personal directivo de la escuela, pues tienes que llegar con esta seguridad de que pues tú sabes claramente que tienes una hija o un hijo, ¿no? Y eso lo tienes que transmitir. Después hacer una solicitud por escrito. Antes tendríamos que haber platicado con la niña o el niño o la niñe, que eso es algo muy importante porque de nuevo no queremos ser esta parte como de pensar por ellas en lugar de escucharles, ¿no? Entonces, preguntarles qué es lo que quieren, si quieren ser tratadas en el sistema educativo de una manera, ¿no? Como desde qué uniforme quieres usar, en dónde, qué baños quieres utilizar, cómo quieres que te llamen, quieres que la escuela sepa, o sea, tus demás compañeras y compañeros, o quieres que probemos en una nueva escuela. Pues todo eso, pues en realidad no puede venir de la familia, tiene que venir de la persona, porque es la que va a estar todos los días ahí tratando de explicarse frente al mundo. Entonces, una vez que sepamos, que tengamos estos datos, eso en la solicitud que le hacemos a la escuela por escrito, les sugerimos hacer como un cuadrito en el que hagamos estas 3 diferenciaciones como desde el nombre, el uso de instalaciones y el uso de la expresión de género, ¿no? Como la quieren, entonces esto pedirlo por escrito y en general les decimos que nos avisen porque la asociación acompaña siempre estas solicitudes de la familia con una carta desde la asociación en donde explicamos qué es la identidad de género, por qué son sus derechos, mandamos nuestro protocolo y nos ponemos a órdenes de las escuelas, con mucho gusto ayudamos a estos procesos de integración, que eso es bien importante, o sea, más
más que el hecho de que respeten su nombre y género, queremos la integración y la inclusión completa de las personas, ¿no? Y esto se genera pues a través de procesos sociales que no son de un día para otro, es algo que hay que ir trabajando. Está súper interesante y justo como tú dices, ¿no? Que la niña o adolescente sea la persona que tome las decisiones y que se le escuche y que se le respete, ¿no? O sea, tampoco caer como en esta jerarquía adultocéntrica de saber, como adultos, qué es lo mejor para esa otra persona, ¿no? Sino más que nada verla, pues justo como un sujeto de derechos, porque tú bien lo mencionaste, no es que las escuelas le estén haciendo un favor a estas personas, a estas familias, es que literalmente es su obligación, ¿no? Y pues bueno, ya sabemos que como mencionaste y nos explicaste un poquito, la Organización de Infancias Trans tiene un protocolo, pues al parecer, muy sustentado, muy pues padrísimo, increíble, la verdad, para guiar pues tanto a las escuelas como a las familias cuando pues en estos casos, ¿no? De niñas, niñes y niños sexo diversos, ¿no? Bueno, de la identidad de género u orientación sexual diversa. Entonces, queríamos saber un poco, ya para cerrar, bueno, si querías como platicarnos un poquito más sobre cómo, o sea, de qué se trata el protocolo, serían los pasos y pues también cuáles son los planes a futuro que tienen con este protocolo. Pues si el protocolo en realidad es bastante seco, es como decirles, a ver, escuela, ¿te llega una solicitud de familia o te llega una solicitud de alumna, alumno o alumne? ¿O estás viendo, estás identificando, porque se supone que pues, las escuelas pueden identificar incluso algunas digamos, algunas acciones, actitudes de personas trans. Entonces, lo tienen muy claro, ¿no? Más bien a veces no hacen como que no lo ven, pero lo tienen claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer escuela? Pues bueno, uno, la comunicación. Si recibes alguna solicitud, pues entonces tendrías que informar al personal docente, al personal administrativo, sobre el tema de la identidad de género. Segundo, pues claramente a través de una circular decir ahora esta persona se le va a nombrar así. Nada de pretextos de que se nos olvida que ahora se llamaba, no, o sea, estos son sus pronombres, este es su nombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, en la utilización de listas, ¿no? De la lista de asistencia, en sus documentos internos de la escuela y qué tiene que hacer frente a CEP, ¿no? Frente a CEP, pues igual si todavía tiene un acta de nacimiento con el nombre, el primer nombre, pues puede seguir manejando esa documentación de una manera, pero la documentación interna de la escuela, pues ya tiene que nombrarle o reconocerle ese nombre. También pues son una serie de puntos de qué se le dice a la familia. Las familias, por ejemplo, algo muy importante es, o sea, tienen pues sí la responsabilidad de comunicar y de comunicar cómo quieren que se le trate al IGE y cuáles serían sus responsabilidades, ¿no? También pues estar en comunicación con el personal docente, trazar una estrategia de integración, saber de qué manera vamos a conocer cuál es el estado emocional de la persona trans, cómo está siendo recibida en su entorno social en la escuela. Son algunos, se les dan, pues también qué tiene que hacer en todo caso la comunidad educativa, o sea, las otras madres y padres, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían la parte de acción, e incluso de las personas trans, ¿no? De las niñas, niños y niñas, pues sugerimos que haya un buzón de comunicación en donde se puede establecerse comunicación con el alumnado que aún no tenga conocimientos completos.
Pero sobre todo lo que queremos es que las familias hoy se vuelvan como elementos de acción. Es decir, las familias de personas diversas, específicamente de infancias trans, que no se queden como atrás a la expectativa de qué es lo que está haciendo la escuela. Hay un montón de cosas que cambiar. Por ejemplo, interviniendo o participando en estas agrupaciones, estos grupos de la sociedad de familias. Por ejemplo, lo que podemos hacer es pedir que en lugar de decir padres de familia, pues hagamos menciones que somos familias, no hay familias en las que no hay padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de estar como siempre aceptando esta forma de a los padres de familia y los alumnos, pues decir, habemos familias y hay alumnado, ¿no? Que es diferente. Pero sí nos interesa mucho como este protocolo está como en papelito, es muy formal, es muy basado en derecho, pero lo que queremos es la acción directa de la familia, que esté en la comunidad educativa cuando las demás familias conocen de cerca una familia trans, pues también comienzan a abrir sus ideas y a incluir. Lo que nos interesa es llegar a la inclusión de la persona, ¿no? Y bueno, lo que queremos con este protocolo es que se vuelva obligatorio. Esperamos que se vuelva obligatorio. Ahorita pues ya se maneja en varias escuelas, no solo las escuelas con las familias que acompañamos, sino que incluso hoy ya nos contactan escuelas por pues, su propia idea para que les podamos dar alguna plática, les enseñemos qué onda con el protocolo, e incluso tienen hasta propuestas mejores, que nos van enriqueciendo y nos ayudan a aplicarlo en otras escuelas, ¿no? O sugerirlo, está muy bonito. Está increíble. No, pues de verdad muchísimas felicidades por este proyecto. Yo pienso que va a impactar la vida de muchas personas. Ojalá sí trascienda de manera más nacional, ¿no? Y bueno, no sé, incluso hasta internacional, porque bueno, yo no sé, Ana, pero yo no había escuchado como de un protocolo tan establecido, o sea, tan específico y tan pensado y tan desarrollado. Tal vez es porque yo soy de otra generación, evidentemente, pues hace años que no fui a primaria, pero definitivamente mi vida, yo creo que hubiera sido otra si se hubieran tomado estas medidas, ¿no? Y supongo que Ana podría decir lo mismo, yo creo. Ana, ¿hay algo más que quieras comentarle a Tania antes de cerrar? No, pues igualmente muchísimas gracias. De verdad que el trabajo que ustedes hacen es brutal. A muchas personas nos habría cambiado la vida por completo. Entonces, pues muchas gracias por todo. Y pues de verdad, bueno, gracias por tu tiempo, gracias por el espacio, y por tu sabiduría y por tu, pues no sé, por toda empatía también hacia estos temas. Es muy interesante, ¿no? O sea, cómo desde nuestros privilegios podemos poner nuestro granito de arena y sinceramente yo creo que tú estás poniendo todo un arenero, pero pues gracias también por formar parte de Redige, por unirte a nuestra red, y pues no olviden a las personas que vean este video o escuchen nuestras voces de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, estamos como @redige_org o en Facebook o a nuestra página web de redige.org. Y pues muchas gracias, Tania. No, pues muchas gracias a ustedes. Y bueno, eso, que estamos allí como muchas personas luchando contra la violencia de género, que eso también incluye a las personas trans. Gracias.